sistema del nivel de llenado cuando el diseño tiene una cámara demasiado pequeña, pues también se va a manifestar el fenómeno del arrastre. Entonces, el que se está representando en este caso es de que si la cámara no es suficientemente grande, no se va a liberar adecuadamente el vapor y entonces va a haber humedad. Entonces, en la figura pequeña nos muestran una cámara de vapor muy corta, muy pequeña, que provoca que se lleve humedad del sistema. Entonces, una cámara suficientemente grande, pues se tiene una buena superficie de liberación de vapor, evitando que la humedad se vaya junto con el vapor. Entonces, esa gráfica de arriba nos muestra pues todo lo que es el espejo, la superficie donde se libera el vapor, donde marca el nivel del agua. Mencionábamos en los aspectos de lo que es el manejo del agua, de que el agua debe ser un agua que no lleve sales minerales. Esto es el concepto de la dureza del agua. La dureza del agua pues se refiere al hecho de que el agua puede tener sales minerales disueltas. Estas sales minerales, por ejemplo, aquí nos representan la composición de algunas sustancias que llevan la sal mineral en el agua. Entonces tenemos ahí carbonatos, hidróxidos de calcio, hidróxidos de magnesio, carbonatos de calcio, bicarbonatos de calcio, carbonatos de hidrógeno, con magnesio, con calcio, carbonatos de calcio, carbonatos de magnesio, bicarbonatos de calcio, bicarbonatos de magnesio, cloruro de calcio, cloruro de magnesio, cloruro de sodio, dióxido de silicio. Son algunas sustancias que vienen en el agua, que están disueltas en el agua, que forman parte de su estructura molecular, y es donde están contenidas esas sales minerales que le dan al agua el concepto de la dureza. La dureza del agua se refiere a esas sales minerales que contiene el agua. Entonces, cuando el agua se calienta, esas sales minerales, sales de calcio, sales de magnesio, van formando enlaces, se van uniendo por una partícula con la otra. Son partículas minúsculas que en el agua fría no se ven porque están disueltas, pero al momento que se calienta el agua, esas partículas forman enlaces, y esos enlaces forman esa película blanca de la que hablábamos en días pasados, ese polvito blanco que se va juntando en un depósito donde hemos calentado agua, esa mancha blanca que se ve en el depósito. Eso es la sal mineral que va formando esos enlaces, y entre más agua se calienta en un depósito, ese polvito blanco va formando una capa encima de la otra y encima de la otra, hasta que se hace una costra que puede ser bastante gruesa dependiendo del volumen de agua que se esté calentando. Y ese término forma o da nombre a lo que se conoce como la incrustación, debido a la dureza del agua, que son estas sales minerales. Esas sales minerales se pueden eliminar de diferentes formas. Esas sales minerales se pueden eliminar utilizando cualquiera de los métodos que existen para la potabilización del agua. Se puede eliminar por electrólisis, ya que se ionizan esas sales, una polaridad positiva, negativa, y por colocar placas de acero con polaridades de voltaje se lleva esas sales hacia esas placas y ahí se quedan pegadas mientras el agua se precipita o se decanta hacia otro depósito. También pues existe la ósmosis inversa, que es hacer pasar el agua por unos tuberías de diámetro muy muy pequeño, y en esas tuberías de diámetro muy pequeño pues el agua se va, digamos, filtrando, se van atrapando ahí las partículas de las sales minerales, así como las bacterias y los microorganismos que pueda tener el agua. Es el proceso llamado ósmosis inversa. Son fibras de pequeños tubos muy muy delgaditos,
por donde pasa el agua, se hace pasar y se filtra, igual con filtros de carbón también se puede realizar. Todos esos procesos que leemos en las botellas de agua purificada, bueno, están asociados con quitarle las sustancias o los microorganismos dañinos al agua para potabilizarla, pero además también le van quitando la dureza. Ahora, esos procesos serían muy costosos cuando se aplican a nivel industrial. Si se quiere calentar agua para una caldera, sería muy caro el usar alguno de esos métodos, a no ser que sea un proceso para consumo humano. Ahí, pues la ósmosis inversa es de los factores más importantes para la potabilización del agua que se va a utilizar para algún producto alimenticio. Pero si es para producción de papel, de plástico, de vidrio, de esterilización de envases, para algunos otros aplicaciones, pues se necesita quitar la dureza, pero sin meter un costo muy elevado. Entonces, ¿a qué es a lo que se recurre? Bueno, aquí se recurre al manejo de una resina llamada zeolita. Esa resina tiene una propiedad de tener una abundancia de material de sodio o de iones de sodio. Y esa sustancia o esa zeolita con ese gran volumen o esa gran cantidad de iones de sodio, lo que van a lograr es hacer un intercambio de iones entre esa resina con el agua. Entonces se produce un llamado intercambio iónico. Entonces a este proceso de cuando el agua se mezcle con esa resina y que se vaya provocando el intercambio iónico, se le va llamando proceso de suavización del agua. Y el tanque que contiene a esa sustancia, junto con su sistema de válvulas para poder manejar el desplazamiento del agua a través del tanque, se le llama suavizador. Entonces el equipo utilizado para este proceso es el suavizador, y la función que se realiza al intercambiar iones dentro del tanque, iones del agua con la resina, se le llama el proceso de suavización por intercambio iónico, suavizar el agua, quitarle las sales minerales. Aquí vemos una representación de ese sistema donde tenemos ahí un punto donde está contenida el agua con todas las sustancias que contiene. Carbonatos decíamos ahorita, carbonatos de calcio, carbonatos de magnesio, bicarbonatos de calcio, bicarbonatos de magnesio, cloruros de calcio, cloruros de magnesio, cloruro de sodio, dióxido de silicio, etcétera. Son sustancias que en forma natural tiene el agua, y entonces cuando el agua se hace pasar por la resina, esta resina tiene abundancia de iones de sodio. Entonces cuando pasa el agua por ahí, se mezcla con la resina, se hace o se realiza el intercambio iónico. ¿En qué consiste eso? Bueno, consiste en que esa gran cantidad de sodio que tiene la resina se va a ir al agua, y el agua se va a desprender de los iones de calcio y de magnesio, que son los que provocan la incrustación. Los iones de calcio y magnesio, o las partículas de calcio y magnesio, cuando se calienta el agua, son los que van formando las uniones y van formando esa película de polvo blanco. Y en presencia del silicio, que también viene en el agua, forma el silicio una mezcla o una reacción que solidifica y petrifica la incrustación, se vuelve piedra con el silicio. Entonces, lo que hace la resina es que suelta sus iones de sodio y atrapa los iones de calcio y magnesio. ¿Y qué ocurre ya en lo que es el manejo de la sustancia? Pues vamos a observar que
esos carbonatos, cloruros, cuando se mezclan, van a quedar atrapados por la resina y cuando el agua salga del suavizador va a llevar ahora otra estructura. Los enlaces o los carbonatos o los bicarbonatos que veíamos ahí de calcio y magnesio, o los bicarbonatos de calcio y magnesio y carbonatos de calcio y magnesio, ahora son carbonatos de sodio, son ahora sulfatos de sodio, son ahora cloruros de sodio. O sea que las sales o las sustancias que llevaban calcio y magnesio ya no están. Son las mismas sustancias, pero ahora la partícula que llevan ya o lo que es el compuesto, en lugar de llevar calcio y magnesio, ahora llevan sodio. ¿Y qué pasa con esto? Que el sodio, por ejemplo aquí marcado como cloruro de sodio, es una sal o un elemento que cuando se calienta es soluble en el agua. Y entonces el agua ya con estas características es la que se va a calentar dentro de la caldera. ¿Qué es lo que no elimina de la caldera del suavizador? ¿Qué es lo que no le quita al agua? No le quita el silicio. Pero resulta que el silicio en el agua cuando se caliente ya no va a ser peligroso para la caldera, porque el silicio es un reactivo para el calcio y el magnesio para petrificar la solidificación de las sales. Entonces, si no existe magnesio ni calcio, el silicio pues ya no tiene ningún efecto en la formación de la incrustación del agua. Ese es el manejo del agua. Luego, en el tratamiento del agua, en un momento dado, pues el suavizador se va a quedar sin esos iones de sodio que contiene. Y por lo tanto, pues en un momento dado se va a tener que restituir con sal los iones que tenía la resina cuando hizo el intercambio iónico, cuando tenía saturación de sodio. Al mezclarse con el agua pierde sodio y atrapa el calcio y el magnesio. Entonces, en un momento dado, hay que lavar el tanque para quitarle el calcio y magnesio y quitarlo de la resina, y luego la resina inyectarle otra vez sodio para regenerar la resina y regresarle sus propiedades naturales. La resina de manera natural tiene abundancia de iones de sodio y eso es lo que se está aprovechando en este sistema o en este tanque. Entonces la resina que ya estuvo trabajando por un cierto tiempo, unas ciertas horas de quitarle las sales minerales al agua, va a llegar un momento en que se le tenga que dar mantenimiento y reconstituirle sus características de constitución. Aquí vemos una descripción de cómo es que se forma el intercambio iónico. Entonces tenemos una resina con abundancia de sodio, esto está contenido en el tanque, y después se mezcla con, por ejemplo aquí, el cloruro de calcio, el cloruro de calcio que trae el agua. Luego cuando se mezclan, vamos a ver que la resina en el tanque va a atrapar el calcio, pero el agua se va a llevar el sodio que tiene el agua, formando cloruro de sodio o dicloruro de sodio. Entonces ese es el proceso de la suavización del agua. La resina con abundancia de sodio se mezcla con el agua que contiene calcio, por ejemplo, también magnesio, también funciona está implícito aquí el magnesio. Luego la resina se va a quedar con los iones de calcio y el agua se va a llevar los iones de sodio. Pero las sales que se formen en el tanque ya no van a ser sales de calcio ni de magnesio, sino van a ser sales de sodio o sulfatos de sodio o hidróxidos de sodio.
Entonces el agua cuando se caliente pues no va a tener el factor de la incrustación que tiene con el calcio y el magnesio. Esta es una representación del tanque suavizador. El tanque suavizador tiene un sistema de tuberías con una válvula de servicio para determinar qué parte o sección de las tuberías va a estar operando. De manera normal, pues vemos aquí la entrada del agua al tanque por una cierta tubería. Entonces el agua va a entrar en lo que es el tanque y se va a mezclar con la resina. Y posteriormente que se mezcló con la resina, va a salir hacia la zona donde se va a calentar el agua. El agua ya sin esa dureza va a ir, el agua ya, digamos, ya suavizada, va a ir ahora sí a calentarse en la caldera. ¿Qué otra cosa podemos observar aquí? Bueno, observamos otra red de tuberías para darle mantenimiento al equipo. En un momento dado se cierran las válvulas de servicio, la válvula que está marcada aquí como A, la válvula que está marcada como B, se cierran para darle mantenimiento al equipo. Hay equipos que son automáticos, que traen electroválvulas en esas zonas, son equipos, digamos, más modernos, donde inclusive traen un sistema de control para que a las tantas horas de servicio el sistema provoque su mantenimiento en forma automática, en lo que se llama el ciclo de retrolavado y el ciclo regenerativo para que la resina recupere sus propiedades físicas. ¿En qué consiste ese mantenimiento a la resina? Una parte importante es que se debe de bombear agua de un tanque con salmuera. ¿Qué es la salmuera? Es agua con sal, una saturación muy alta de sal. Entonces esa sal industrial, al mezclarse con el agua, forma un líquido llamado salmuera. Y esa salmuera se le va a inyectar a el tanque. Ya cuando las válvulas de servicio A y B estén cerradas, entonces se va a forzar a pasar el agua con sal por lo que sería la resina. En cierta condición, pues también se tiene que abrir una válvula para descargar el, eh, lo que sería el agua con la que se está lavando el sistema. Entonces, esta lleva varios pasos o dos pasos principales que son el paso de retrolavado, donde se hace la circulación del agua en sentido contrario, también para quitarle, usando una grava en el fondo del tanque, esa grava va atrapando las partículas no deseadas del agua, por ejemplo, que traiga algo de grasa, se va pegando ahí. Entonces, también con el sistema retrolavado se va eliminando toda la grasa que pudo haber atrapado el agua y esto se va tirando al drenaje. Entonces el agua cuando ya hizo su función de estar reconstituyendo a la cereolita, que es la resina, sus características físicas, entonces se hacen pruebas en lo que es la salida del agua para saber qué tanta sal está saliendo. Cuando aumente grandemente la cantidad de sal que está saliendo por la tubería hacia el drenaje, quiere decir que ya alcanzó saturación la resina. Entonces quiere decir que ya se puede eh, meter en operación el suavizador. Aquí estamos, bueno, aquí vamos a ver el manejo de la válvula múltiple que hace la conexión de las tuberías. Y algunas recomendaciones, por ejemplo, aquí nos dice, nunca debe mover la palanca de la válvula múltiple del suavizador con la válvula de entrada A abierta. O sea, siempre debe, el proceso de mantenimiento es sin que le entre agua al tanque de donde viene el sistema de la red. Hay una posición para la válvula que es la posición 1, que es la de retrolavado, es decir, para hacer que el agua circule en el interior de la caldera haciendo limpieza. Luego viene el ciclo regenerativo y el enjuague, que es meterle sal o salmuera al agua, que es el agua con sal, agua muy salada, en saturación, para poder
reconstituirle lo que decíamos, el sodio a la zeolita, a la resina. Y después enjuagar el agua, ¿verdad? Enjuagar el agua y retirar el material no deseado, ¿verdad? El exceso de sal, las grasas, etcétera. Y la puesta en servicio, la válvula se gira para poner en servicio el sistema a través de esta válvula múltiple manual. Como les decía, también hay equipos automáticos, los cuales pueden hacer este proceso con un control, donde en lugar de manipular una válvula manual como la que vemos aquí, son electroválvulas que van conmutando o que van switchando para poder llevar a cabo el tratamiento del agua, manipulando lo que es el suavizador. Entonces, esta es una herramienta muy importante en las calderas, en donde la eliminación de las sales minerales evita que la caldera pierda eficiencia. Es decir, que cuando se forme el sarro dentro de la caldera, evite la transferencia correcta del calor de los gases de la combustión hacia el agua, porque esa incrustación se va pegando en las tuberías y va dificultando la transferencia de calor. Entonces, un asunto vital en las calderas es que el suavizador o el equipo de eliminación de la dureza del agua, es decir, de la eliminación de las sales minerales de calcio y magnesio, que son las que se van uniendo, van formando enlaces y van formando esa película blanca de polvo que se solidifica con el silicio que también trae el agua, formando una piedra que se adhiere a las tuberías y que evita la correcta transferencia de calor, perjudicando lo que mencionábamos en la clase anterior, perjudicando la eficiencia de la caldera, que por ahí habíamos descrito en un porcentaje de 80% de aprovechamiento del combustible y calor desperdiciado al quemar el combustible un 20%. Entonces, si se le suma a esto la incrustación por las sales minerales del agua, pues este 20% se va a incrementar, ese desaprovechamiento va a incrementarse al 25, al 30, etcétera, dependiendo del manejo que se tenga del agua, y aparte de otros problemas que se presentan en el agua cuando no se le quita dureza, como es el espumeo, que se genera mucha espuma dentro del tanque que contiene el vapor, y esa espuma eventualmente se vaya por el ducto de salida del vapor, llevando consigo obviamente humedad, y esto echaría a perder el producto que se está manipulando a través del vapor. Entonces es un asunto muy importante en lo que son las calderas, el manejo de lo que es el agua antes de enviarla hacia la caldera. Bien, entonces por aquí terminamos esta clase el día de hoy, y más tarde estamos en contacto para el examen de instrumentación. Entonces nos ponemos en contacto más tarde.